Agua, aire y tierra. 3 elementos que se pueden contaminar. Fuego, Fuego. el único con el poder de transmutar sin contaminarse. Soy Nati Fernández y esto es El fuego que llevo dentro. Un espacio que te invita a avivar las llamas para encender tu luz interior y seguir el deseo de tu corazón. En este episodio, enseñanzas de la fe Bahá'í para cambiar el mundo. La respuesta a la pregunta ¿qué o quién es Dios? Está por encima de nuestra comprensión. No podemos esperar comprender a Dios, así como un cuadro de arte no puede comprender al pintor que lo crea. Veámoslo de otra forma. Por ejemplo, todos los seres vivos necesitamos al sol, pero no soportaríamos estar muy cerca de él. Su intensidad básicamente nos quemaría vivos. Es imposible que alcancemos al sol. Sin embargo, el sol es nuestra fuente de vida y llega a nosotros a través de sus rayos que nos conectan a él. Lo mismo pasa con Dios. Es algo enorme e incomprensible al cual no podemos llegar a él directamente. Pero él sí puede llegar a nosotros a través de sus manifestaciones. Para la fe Bahá'í, Dios envía a la tierra manifestaciones que nos acercan a él. Algunos de estos profetas fueron Krishna, Buda, Mahoma, Moisés, Jesús y la más reciente manifestación, Baha'u'lláh, quien trajo a la tierra las enseñanzas de la fe Bahá'í. A finales del 2023 viví un mes más o menos en Wenatchee, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Ahí conocí a la fe Bahá'í, una religión de la cual nunca había escuchado hablar. No solo tuve la fortuna de conocer a la fe, sino que viví con personas Bahá'ís que me introdujeron a su religión y a su comunidad. Esto me llevó no solo a escuchar sus mensajes y enseñanzas, sino a ser testigo de algo que nunca había experimentado. Una comunidad que verdaderamente practica lo que predica. La comunidad Bahá'í me abrió las puertas con mucho amor y mucho respeto, lo cual me hizo sentir realmente bienvenida, sin ninguna condición. No me persuadieron para que me una a su fe, no me presionaron para que participe en sus reuniones, no me dijeron que lo que yo creía estaba mal o que tenía que seguir ciertas reglas para formar parte de su comunidad. Nada de eso, sino que me permitieron preguntarles mis dudas, elegir querer saber más sobre la fe y compartir mis creencias y mis curiosidades. Los Bahá'í no solo siguen las enseñanzas de Baha'u'lláh, sino que las viven día a día con sus buenas acciones, con su aporte a la comunidad, con la búsqueda del amor, de la paz y de la unidad, desarrollando su espíritu y trabajando en su relación con Dios. Fue la primera vez en mi vida donde sentí un grupo de personas que tenían como valor principal el amor y el respeto, donde nunca les escuché hablar mal de otras personas y donde la generosidad y la ayuda al prójimo abundaba. Fue al tener esa experiencia, que sin dudas cambió mi vida para siempre, que me di cuenta que es posible vivir desde el amor. Esta comunidad era el ejemplo de que el mundo puede cambiar y podemos vivir en un mundo más equitativo y amoroso. Y lo mejor de todo es que ya hay gente trabajando para ello. Por eso quería amplificar su mensaje, porque quiero que todo el mundo sepa que es algo posible. Cuando pregunté en mi Instagram si alguien conocía a la fe Bahá'í, todas las personas respondieron que no. Y eso creó en mí la necesidad de hacer este podcast contando más sobre la fe Bahá'í. No para persuadir a las personas a que sean Bahá'í, como dije acá, no hay condiciones ni buscamos algo a cambio, sino para que conozcan que hay otras formas de vivir y hay personas comprometidas en hacer de este un mundo mejor. Mary y Zainab son 2 mujeres de la comunidad Bahá'í que me acompañan en este episodio. Mary vive en Washington y tuve el placer de conocerla a ella y a su madre cuando visitamos su hogar con mis amigas Bahá'í. Ella vivió en muchos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, es por eso que habla español. Y cuando estuvo viviendo en Resistencia, en la provincia de Chaco, en Argentina, conoció a Zainab. Ella es argentina,
vivió también en muchos países de Latinoamérica y también vivió en Estados Unidos. Es parte de la comunidad Bahá'í y actualmente está viviendo nuevamente en Resistencia Chaco. Antes que todo, quiero agregar que no hay clero en la fe Bahá'í, por ende, Mary y Zainab son dos Bahá'í regulares, como lo son todas las personas de la comunidad Bahá'í. No hay una jerarquía. Lo mismo pasa con las enseñanzas Bahá'í. Si bien hay grupos de estudio, cada persona tiene su forma de ver el mundo y de entender los escritos Bahá'í. Por eso lo que Mary, Zainab y yo hablamos sobre la fe en este episodio es solo desde nuestra perspectiva y experiencia. Sin más para decir, los dejo con la entrevista a Mary y a Zainab. Espero que les guste tanto como me gustó a mí entrevistarlas y conocerlas. Yo me llamo Mary Lucas y ¿qué estoy siendo? En este momento estoy siendo servidora de mi mamá, quien tiene 96 años y 94, perdón. Es un placer estar con ella, sirviéndola, y también estoy escribiendo un libro sobre una persona que se llama Ruth Pringle, quien era una heroína mía cuando era niña, porque ella viajó mucho y esparció las enseñanzas bahá'ís entre los pueblos, y entonces ella era como un modelo de vida para mí, porque también me encantan las enseñanzas de la fe Bahá'í, que hablan de la unidad de la humanidad. Qué lindo. Tenemos un futuro brillante para la humanidad. Qué lindo. Bueno, gracias por compartirlo, y nada, tuve el placer de conocer a tu mamá y es una persona hermosa, así que creo que estás haciendo un muy buen trabajo. Sí, tuvimos el gusto de tenerte en nuestra casa aquí en Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. Y fue maravilloso para nosotros conocer a ti aquí y conocer un poco de tu programa y de también tus viajes por todo el mundo. Yo soy Zainab y esa pregunta no me hizo pensar, pero quería decir que en este momento creo que estoy como en una fase de transición. Entonces volví a Argentina después de 25 años, entonces estoy volviendo a ser argentina de alguna forma. Mi hijo está por salir de la secundaria, entonces en vez de ser mamá de un adolescente, mamá de un adulto. Y acabo de terminar mis estudios, entonces de ser estudiante ahora a volver a la docencia universitaria. Entonces en este momento estoy siendo alguien en transición. Bueno, qué bueno también permitirnos esos momentos de búsqueda, ¿no? De descubrir nuevamente. Me gustaría preguntarles a ambas cómo es que llegaron a la fe Bahá'í. ¿Estuvo en su familia o fue algo que fueron descubriendo a través del tiempo y llegó a ustedes? ¿Cómo fue eso? Bueno, en mi caso particular, mis papás conocieron la fe Bahá'í cuando ellos eran jóvenes, en los años 70, y ellos estaban cerca de los 18, 19 años, ¿no? En esa época había mucha inquietud, pero en dos lugares distintos. Mi mamá en el norte, en Argentina, ella estaba en Buenos Aires, y mi papá en California. Entonces después mi papá vino para acá, se conocieron, formaron una familia, y yo y mis 3 hermanas nacimos en ese contexto, ¿no? Entonces conocíamos la fe Bahá'í desde pequeñas. Pero dentro de la comunidad Bahá'í también es bien importante que el tema de las creencias religiosas no es algo como hereditario o una tradición, sino que cada miembro de la familia hay un momento en que tiene que tomar alguna decisión sobre su propia relación con Dios y con las creencias, ¿no? Entonces a mí me pasó que a los 16 años, y Mary está involucrada en esa historia, pero tuve como un momento de reflexión personal para decidir mi propio camino, ¿no? Entonces yo me considero Bahá'í desde los 16 años, además de haberlo conocido a través de mis papás. Qué bueno eso, no sabía, porque está bueno tener la posibilidad de elegir, ¿no? Y que no sea algo impuesto y que no tengas otra opción. ¿Vos, Mary? En mi familia, mi abuelo era el primero que conoció la fe Bahá'í, y él vivía en Chicago con mi abuela, y un día ellos tomaron el tren hasta como él dice, el final de la línea, y ahí encontraron un templo muy bonito en construcción, y por curiosidad fueron allá y alguien les dio un tour de este templo, y el templo tenía escritos muy bonitos como
por ejemplo, he hecho de la muerte un mensajero de alegría para ti, ¿por qué te afliges? O otro, sois los ojos de un solo árbol, las hojas de una sola rama y los frutos de un solo árbol. Entonces ellos entraron y una persona les dio un tour del templo, que es muy bonito, con un cúpula y 9 puertas. Y luego mi abuelo le gustó tanto las enseñanzas y la belleza del lugar que sacó su billetera y quería dar dinero. Y ellos dijeron, no aceptamos su dinero. Y a él le gustó mucho porque en las otras veces a veces quieren el dinero y rechazaron. Ese le impactó. Pero pues de ahí él investigó y le gustó mucho las enseñanzas y se hizo Bahá'í. Y de ahí, como explicó Zainab, el hecho de que uno es Bahá'í no quiere decir que sus hijos también. Y luego cuando mi papá se casó, él y mi mamá investigaron la fe y se hicieron Bahá'ís también porque les gustó las enseñanzas. Y yo crecí en ese ambiente de oraciones, no de perfección, pero de siempre esfuerzo para buscar la unidad del género humano. Entonces a mí también me encantó las enseñanzas y soy Bahá'í también. Qué lindo. Bueno, gracias a las dos por compartirlo. Y me gustaría ahora que, como les conté que nadie de mis seguidores conocía la fe, contar, bueno, qué es la fe Bahá'í, básicamente. Queremos compartir como una idea así muy breve, porque vamos a estar hablando un poquito de algunos aspectos, ¿no? Pero si uno puede decir algo de la fe Bahá'í es una religión mundial que tiene unos 200 años de existencia, pero también yo quería mencionar de que la forma en que define religión es desde esa definición más cerca de la raíz de la palabra, que es la conexión del alma con el Creador, con Dios. Y los Bahá'ís consideran que hay grandes religiones en el mundo, ¿no? Como el cristianismo, el islam, todas vienen del mismo Dios y traen estas enseñanzas para la humanidad, enseñanzas a nivel individual y a nivel social. Y el propósito central de la fe Bahá'í está trabajando para la unidad de la humanidad. Entonces nosotros creemos que en este momento uno puede pensar en la humanidad como un ser humano que ha atravesado etapas, es como la perspectiva histórica. Entonces hubo una infancia de la humanidad, estamos en una adolescencia y pensamos que el futuro es transitar hacia la madurez de la humanidad, que es como la madurez del ser humano, es el despliegue de las facultades, ¿no? De la vida social, de la vida individual. Entonces esas, un poco así brevemente, como yo hablaría de la fe Bahá'í. Qué bueno, sí, creo que eso como que ya da una gran idea de lo básico, por lo menos, de la fe. Mary, ¿vos hay algo que te gustaría agregar o te pareció que está bien? Este concepto de la unidad de la humanidad es muy importante, y hasta de la unicidad de la humanidad, que somos una sola entidad nosotros, ¿no? Claro. ¿Y cuáles, así como esto de la unidad, cuáles son como los pilares de la fe, o sea, las creencias de la fe, además de la unidad? Quizás, digamos, los Bahá'ís consideran que Dios, es una religión monoteísta, entonces creen en un solo Dios, que Dios es el creador, esa esencia incognoscible, ha creado a la humanidad por amor, y que la humanidad tiene un propósito, una misión, y ese propósito es en este mundo terrenal, en este plano, poder reflejar las cualidades y los valores y los ideales de un Dios amoroso. Entonces, de crear una sociedad que sea justa, que sea equitativa, en la cual cada ser humano que nazca sea un tesoro para la humanidad, cada niño en cualquier lugar del planeta reciba la protección necesaria para desarrollar sus capacidades. Ese es nuestro propósito, ¿no? Como humanidad, organizarnos de forma tal que todos puedan expresar al máximo sus capacidades. Y quizás otra idea importante es que en esa mirada creemos que esa conversación de Dios con la humanidad nunca ha estado interrumpida. Dios habla con la humanidad a través de estas personas que son mensajeros de Dios o manifestaciones de Dios,
Y como el Creador, que conoce nuestra realidad espiritual, dice, bueno, en cada momento, adecuado a la capacidad de la humanidad, esos mensajeros traen algunas enseñanzas y algunos énfasis. Y dicen, bueno, si ustedes quieren que sus comunidades, que sus sociedades puedan desarrollarse, estas son las ideas para tomar en cuenta. A veces se expresan algunas leyes, o leyes espirituales, como la oración. En muchas religiones hay una ley del ayuno, pero también en cómo nos organizamos, ¿no? Hay algunas ideas sobre la economía, sobre cómo los liderazgos, ¿no? Me gusta mucho esto de como ver a Dios como amor, ¿no? O sea, como lo que es, en vez de que muchas veces, o por lo menos desde lo que me pasó a mí, mi historia de mi relación con Dios fue como que cuando era chica lo veía como algo que te castigaba, que tenías como que hacer lo correcto porque si no ese Dios iba a castigarte por si cometías algún error o algo como que estaba fuera de lo que era correcto según la sociedad. Y nada, y creo que ese concepto de verlo a Dios como una energía de amor y de bondad es, no sé, es muy liberador para la vida, para poder sacarse un montón de pesos y de cargas de encima, ¿no? Que nos condicionan tanto vivir con ese pensamiento, y es como que lo ven como a Dios como alguien que quiere lo mejor para vos, no que quiere castigarte. Eso creo que me gusta como resaltarlo porque es importante para la vida diaria de uno, ¿no? Esto que también nombraste de las manifestaciones de Dios o los mensajeros de Dios, ¿a qué se refieren exactamente con esto de manifestaciones? Sí, bueno, como te decía, en las enseñanzas bahá'ís está esta idea de que Dios es una esencia incognoscible, ¿no? Es como, digamos, si pensamos que Dios es un creador y que construye una mesa, la mesa como creación del carpintero no tiene la posibilidad de entender al creador, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros no tenemos ninguna capacidad, aunque estemos miles de años pensando, en abarcar, ¿no? Una esencia infinita, incognoscible. Es como querer acercarse al sol, uno se quema por el poder, ¿no? Pero Dios es generoso y hace conocer, y este Dios que no tiene género, no es una cosa así, hombre, mujer, algo, ¿no? Esa esencia inconocible hace conocer su voluntad a través de algunas almas especiales, que de tiempo en tiempo tienen algunas cualidades sobrehumanas, están como por sobre el ser humano, en el sentido de que tienen que poder reflejar, son como un espejo que refleja, ¿no? Esa luz del sol para la humanidad de acuerdo a nuestra capacidad. Y esos espejos perfectos nosotros los llamamos mensajeros de Dios, manifestaciones, en algunas religiones los llaman como profetas, y aparecen cada cientos de años, ¿no? Porque la luz que trae, la fuerza de su mensaje, da lugar a la creación de una civilización, ¿no? Entonces ahí está la civilización judío-cristiana, ¿no? Que tiene las luces de Moisés y Jesús. Uno estudia el Islam y la civilización islámica, también no ve Mohammed como el mensajero que trajo esa fuerza, ¿no? Entonces esos son los mensajeros de Dios para nosotros, ¿no? Esa fuerza, y creemos que Baha'u'lláh es el más reciente de esos mensajeros, pero tampoco será el último, porque Dios sigue hablando con la humanidad. Esta es una conversación milenaria, y nosotros respondemos y a veces tardamos, ¿no? Como humanidad, a veces no queremos oír, a veces nos resistimos, ¿no? Pero finalmente cuando nos alineamos, porque al final lo que Dios, también como llamamos mensajeros de Dios, el mensaje es conocer la realidad espiritual, es conocer las leyes que rigen el mundo espiritual. Por ejemplo, una gran ley es la cooperación. Entonces, si cooperamos, las cosas funcionan mejor. Entonces, podemos resistirnos a llevar adelante esas leyes, pero es por nuestro propio perjuicio, ¿no? Claro. Pero una vez que las entendemos, las ponemos en práctica, y empezamos a ver otras cosas, ¿no? En el mundo, en este mundo, digamos, material. Claro, se empiezan a manifestar básicamente en el mundo material, lo espiritual. Ahora que lo nombraste a Baha'u'lláh, me gustaría saber cómo llegó él a ser un líder espiritual de la fe Bahá'í
como un mini resumen de su vida. Obviamente que le pasaron un montón de cosas y es largo, ¿no? Pero como para saber cómo es que él descubrió que era un mensajero de Dios y bueno, cómo fue su camino. Baha'u'llah nació en Persia en 1817. 1817. Y nació, era de la clase noble de la sociedad, y su papá era un ministro, pero desde la niñez era muy especial, tenía lo que llamamos conocimiento innato. Y claro, eso era sorprendente para todo el mundo. Y cuando llegó a la juventud, hubo un movimiento en Persia, que hoy día se llama Irán, sí, basado en las enseñanzas de un joven quien se llamaba el Bab, cuyo nombre en español quiere decir la puerta. Y él anunciaba que el día prometido por Mahoma y todos los profetas del pasado ya había llegado, que era la época en que iba a venir este prometido para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, los seguidores de este joven se llamaban Babis, y tenían como un fuego en sus corazones, se levantaron, enseñaron las enseñanzas del Bab, que hay que purificarse y estar pendiente de la venida de este prometido. Pero como los musulmanes de aquel entonces, muchos de ellos, los líderes en especial, eran muy fanáticos, como hoy día también. Pero entonces mataron más de 20,000 de estos primeros babís. Y Baha'u'llah era de clase noble y él también se hizo babí. Y cuando las autoridades se enteraron de esto, llegaron a la casa de Baha'u'llah y le llevaron en cadenas hasta Teherán, capital de Irán. Y le pusieron en una prisión subterránea que era el Pozo Negro, le llamaban, que era terrible. Pero era así cuando Baha'u'llah estuvo dentro de este cárcel debajo de la tierra, encadenado, que en un momento él decía que veía como una doncella que señaló a él a su cabeza y dijo: verdaderamente te haremos victorioso por ti mismo y por tu pluma. Y él decía que sentía algo que fluía de su cabeza por todo su pecho, y que era maravilloso, ¿no? Que no se puede explicar. Y eso, si miramos en la historia religiosa, vemos, ¿no?, que Moisés vio la zarza ardiente, Jesús era la paloma, Mahoma era el ángel Gabriel. Entonces, en el caso de Baha'u'llah era esta doncella que le apareció. Entonces, de ahí, Baha'u'llah fue liberado después de 2 meses en esta prisión y fue desterrado con su familia a Irak. Allí empezó este flujo de la palabra divina, empezó a fluir a través de él. Su carácter era maravilloso. Los que llegaron a su presencia, muchos fueron casi enamorados de él. Y pues la fama de Baha'u'llah creció, y el gobierno de Irak y Irán juntos le desterraron más lejos, a Turquía. Y después de unos años en Turquía, en los cuales escribió cartas a los reyes de la tierra, diciendo que deben dejar sus armas, deben buscar la paz, deben hacerlo ya para tener un futuro pacífico para la humanidad. La única que respondió de forma positiva era la reina Victoria de Inglaterra, que dijo que si es de Dios, que adelante, ¿no? Y si no es, no va a hacer ningún daño. Pero bueno, de todo modo, como su fama seguía creciendo y atraía a muchas personas, entonces los cleros y los gobernantes le desterraron a la ciudad de prisión de Aqqa, en el norte de Israel.
pensando, bueno, le vamos a enviar allá, seguramente va a morir porque es un lugar tan terrible. Pero bueno, sí era terrible y sufrió dentro de las murallas de esa ciudad-prisión, es cerca de Haifa, en el norte de Israel. Pero no falleció, más bien la gente que le recibían con odio porque les habían dicho mentiras sobre él. Luego también muchos de ellos se enamoraron de él. Y el mismo gobernante se arrodilló frente de él pidiéndole que saliera de la ciudad. Entonces los últimos días de su vida pasó en las afueras de Acá, en una casa más digna, más bonita. Y pues durante su vida escribió más de 100 libros o tablas. Estas son las que forman la base de la fe Bahá'í, las escrituras Bahá'ís. La fe Bahá'í se basa en las escrituras de Baha'u'lláh. Me emociona siempre escuchar la historia porque me parece como la cantidad de cosas que tuvo que pasar para poder hacer que su mensaje se escuche, ¿no? Y que sea aceptado. Y bueno, de todas estas enseñanzas de Baha'u'lláh, ¿hay alguna que sea para los tiempos que corren ahora, ¿no? Como que sea significativa o relevante para el mundo en el que vivimos ahora? Sí, quizás hay muchas, ¿no? Pero así como personalmente uno a veces vibra con alguna en especial. Primero quería decir que para uno que es Bahá'í, uno considera que en esos escritos de Baha'u'lláh están enseñanzas para iluminar la sociedad en la cual estamos viviendo en estos tiempos. Entonces hay mucho que buscar. Pero también no es algo automático, no hay que como estudiar y pensar como grupo cómo se aplica o qué significa. Pero si pensamos que Baha'u'lláh estaba en Irán en 1860, 1850, 1860, una de sus enseñanzas fundamentales es la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto es algo que ahora nos parece súper básico, como una comprensión básica, pero todavía nos cuesta aplicarlo a las sociedades, ¿no? Pero la idea de que los hombres y las mujeres somos iguales ante Dios. Y no solo eso, sino que las mujeres hemos sido privadas, ¿no? de acceder a la educación, de acceder a espacios de toma de decisiones, y que la paz mundial será lograda cuando las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades y se reconozcan, ¿no? Nuestras capacidades en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los Bahá'í estamos invitados en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria, en la participación en la sociedad, en expresar en acción ese principio. Entonces, bueno, como mujer, sí. Es uno de los principios con los cuales resueno y que me siento en compañía de mucha gente que está tratando, no solo Bahá'ís, todos estamos tratando de entender profundamente qué significa esta idea, porque durante miles de años no existía, ¿no? Había una idea opuesta en realidad. También me acuerdo que cuando había conocido la fe, que algo que cuando me contaron de las manifestaciones de Dios y de esto de como, bueno, en cada momento del mundo, básicamente, o sea, de la vida de nuestra especie, como que van apareciendo las manifestaciones de Dios. Y me acuerdo que me quedó como resonando mucho por esto de que me decían como, bueno, antes, no sé, cuando Jesús vino, no existían los aviones ni las telecomunicaciones como para poder traer este mensaje quizá de unidad, como lo trae Baha'u'lláh, y eso viéndolo como en el mundo que vivimos ahora, ¿no? Como que las ideas se van actualizando por lo que veo, ¿no? Se van actualizando a medida que la sociedad va avanzando, una cosa así, ¿no? Es súper importante eso porque lo que dice también es que cuando Jesús apareció, él podría haber hablado de la igualdad entre hombres y mujeres, pero la gente no estaba lista. Claro. Él tenía que hablar sobre el perdón, tenía que hablar sobre el amor, tenía que poner un poco de orden. Entonces cada mensajero tenía acceso pleno a todo el conocimiento divino, pero ellos daban como un médico sabio lo que la humanidad en ese momento tenía la capacidad, ¿no? Pero en este momento nuestras necesidades como sociedad global son muchas, ¿no? Entonces hay una responsabilidad también de frente a un mensaje, pensar cómo queremos responder. Eso está bueno, como los mensajes como que van llegando paso a paso, ¿no? Como primero y lo internalizamos, después viene otro mensaje y así, porque a veces como si trajeran todos juntos sería como una locura de que no podríamos como implementarnos en la sociedad.
está muy bueno de verlo, bueno, qué es lo que necesita hoy en día la sociedad en la que vivimos ahora. Más adelante va a ser otra cosa. Después me gustaría preguntarles como en términos de prácticas diarias, si hay rituales o actividades específicas de la comunidad que realizan. Bueno, sí, la oración diaria es algo que los bajáis practicamos. Y hay uno en especial que es obligatoria. Hay tres y uno elige la que más quiere decir. Y la oración obligatoria corta dice: soy testigo, mi Dios, de que tú me has creado para conocerte y adorarte. Atestigo en este momento a mi impotencia y a tu poder, a mi pobreza, a tu riqueza. No hay otro Dios más que tú, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por sí mismo. Una oración cortita que a mediodía nos hace recordar nuestro propósito aquí en la vida. Y hay otras oraciones también que decimos. A veces nos gusta invitar a los amigos o en familia, sentarnos y cada uno lea o recita una oración. Generalmente usamos las palabras de Baha'u'lláh, las oraciones que él reveló, porque sentimos que tienen un poder especial. Sí. Pero cualquier oración de cualquier religión, del corazón de uno, está bienvenida. Entonces, oramos junto con nuestros amigos de otras religiones y hasta personas que no ni creen en Dios, pero les gusta en el ambiente. Entonces, eso es algo que hacemos como bajáis. Zeynep, ¿quieres comentar más? Sí, y creo que también habíamos estado pensando que esa oración es el vínculo místico, ¿no?, del Creador con el alma, y todas las movimientos religiosos, espirituales, tienen alguna forma de oración, ¿no? Entonces no hay ningún rito asociado a eso nada muy especial, sino orar juntos. Pero la otra dimensión de la adoración a Dios es la acción. Entonces no podemos quedarnos solamente en la plegaria. Entonces tenemos que transformar ese amor que uno siente por el Creador en servicio a la humanidad. Entonces la otra gran parte de las actividades comunitarias, las actividades bajáis, por ejemplo, que Mary y yo estamos involucrados, cada uno vive en un barrio. Un barrio tiene un tejido social, tiene familias, tiene también sus problemas, y tratamos en ese barrio servir de alguna forma. Una forma es a través de programas educativos abiertos a toda la comunidad, para niños, para prejóvenes. También para esas reuniones de oración se pueden transformar en reuniones de conversación. Bueno, ¿cuáles son los problemas del barrio, ¿no? Ahorita la Argentina está pasando por un momento bastante complicado. Hay preocupaciones, ¿no?, de las familias, de los padres, de los adultos mayores, ¿no? Entonces, en esas conversaciones podemos encontrar algo que nos convoque, que nos une a servir a los demás. Entonces, tenemos la oración y tenemos el servicio como una forma fundamental de expresar nuestro amor al Creador. Quería comentar algo de lo que había dicho Mary, de esto de... Me acuerdo la primera vez que había ido a la primera reunión que fui de la lectura del libro 1, que lo primero que habíamos hecho era decir unas oraciones, y me acuerdo que lo que a mí me habían dicho era: podés elegir la oración que quieras, sea de la fe Bahá'í o de la religión que quieras, o decir las palabras que te salgan. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque fue, wow, qué loco que me estén dejando elegir y que no me estén diciendo, bueno, si bien me regalaron los libros y todo, nada, no fue como tenés que leer este libro. Fue como hacer lo que a vos te salga, y eso, no sé, me llamó mucho la atención, como esa libertad de decir, elegir lo que vos sientas. Esa apertura, la verdad que me llegó mucho y la celebro un montón, porque creo que el mundo necesita eso, ¿no? Como que uno pueda elegir. Y bueno, lo que vos dijiste, Zainab, de la acción, también me parece como muy importante para que esto que no quede solo en la palabra, ¿no? Como que también quede en las acciones del día a día, y eso es lo que hace mejorar a la comunidad en la que vivimos.
Y después, Mary, vos habías contado al principio sobre tu familia, sobre el templo de Chicago, pero hay más templos de la fe Bahá'í. Sé que en Estados Unidos hay uno solo, si no me equivoco, pero hay también en otros países. ¿Cómo es eso? Primero se estableció templos en cada continente. Entonces hay uno en Uganda, África. Hay uno en Frankfurt, Alemania. Hay uno en Sydney, Australia. Y hay uno en Panamá, en Centroamérica. Y hay otro también en Chile, en Santiago, Chile. Y todos son dedicados a Dios. Y personas de todas las religiones y de nuevo sin religión pueden ir a los templos, disfrutar la tranquilidad adentro, y a veces hay una pequeña sesión de canción y oraciones o lecturas de los libros sagrados de las diferentes religiones. Y principalmente es un lugar para entrar y meditar. Y hasta ahora hay unos templos que son solo para la localidad, pero son muy poquitos. Uno de los cuales está en Colombia. El primer templo fue bajo la dirección de, Baha'u'llah mismo, Zainab Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llah, que asumió el manto de, ¿cómo se dice? Como guía de la fe después de que Baha'u'llah falleció. Pero el primero era en Rusia, y ya había Bahá'ís en Rusia, cerca de Irán. Entonces, bajo su guía, él dijo, es momento para hacer esto en tal lugar. Y lo hicieron. Y luego, bajo la guía de Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llah, él indicaba que era el momento para uno en Norteamérica. Entonces, él hasta viajó al occidente, viajó a Egipto, a Europa y a Norteamérica. Y cuando estuvo ahí, puso la piedra angular de ese templo. Y entonces, bajo el liderazgo de las instituciones internacionales de la fe, entonces es que se decide. Y primero la idea era tener un templo en cada, llamamos casa de adoración Bahá'í, en cada continente, cuyas puertas están abiertas para todo el mundo, a todo el mundo. Y luego, entonces, hace pocos años en realidad, se empezó a tener algunos templos nacionales. Y ahora no hay muchos, solo un puñado de templos en áreas locales, donde hay mucho movimiento, mucho progreso en términos de desarrollo social, de clases para niños, para prejóvenes, para jóvenes, muchas actividades. Entonces, ahí realmente donde hay un templo, ahora si es un templo local, es así. Más pequeños serían, ¿no? Sí. Bueno, y algo que nombraron ya, esto de los textos sagrados, me gustaría saber cómo es que se estudia la fe. ¿Es a través de los textos de Baha'u'llah? Yo tengo esto del libro 1 y sé que hay como un montón de libros, pero ¿cómo es eso? De verdad, muchas gracias. Tus preguntas están muy buenas, Natalia. Una cosa que era importante compartir es que dentro de la fe Bahá'í no hay sacerdocio y no hay un clero dedicado, ¿no? Y quizás en épocas anteriores fue necesario, por ejemplo, si pensamos hace 1000, 2000 años atrás, el acceso a la alfabetización, a poder leer y escribir, no era algo que era de todos, ¿no? Pero en esta época, que es la época que nosotros pensamos o lo vemos como la madurez de la humanidad, hacia eso estamos caminando, las formas en que nos comportábamos y actuábamos que pueden haber funcionado en la infancia de la humanidad, por ejemplo con liderazgos unipersonales o con esta figura de un sacerdote, no corresponden a este tiempo. La mayoría de las personas estarían de acuerdo con la idea de que la responsabilidad de la fe y de las creencias es una responsabilidad individual, que yo no necesito a alguien que me esté
¿cómo se llama? Pidiendo cuentas a mí. Yo misma me pido cuentas, yo decido, yo soy responsable como adulto. Y también las comunidades. Las comunidades pueden encontrar formas de organizarse que sean horizontales y participativas. Y bueno, Baha'u'lláh nos dio un regalo muy grande de las enseñanzas espirituales, formas de organizarnos que son muy coherentes y están muy conectadas con lo más avanzado en la disciplina de la gestión y administración actual, ¿no? Pero entonces en ese contexto, lo que queríamos decir, el estudio de la palabra sagrada, de la palabra divina, que es fuente de reflexión y que tenemos que llevarla a la práctica, es una responsabilidad individual. Cada Bahá'í por la mañana y por la noche estudia individualmente. Pero también sabemos que la comprensión aumenta en grupos. Entonces hay una forma, que es estos libros que tú conociste, que es un instituto que justo comenzó en Colombia. Esa experiencia se creó en Colombia, pero luego se fue probando en otras partes del mundo y funcionaba en una variedad de culturas y contextos, ¿no? Pero el principio fundamental es que hay una persona que a veces ha hecho el curso antes, tiene un poquito más de experiencia, que funge como facilitador, también le llaman tutor, pero básicamente todos estamos invitados a estudiar esa palabra, compartir nuestras comprensiones y construir una comprensión más completa entre varios. Y luego esa comprensión es más completa aún cuando lo llevamos a la acción, a la práctica, que es algo también dentro de la pedagogía. Yo soy educadora, que las ideas no se entienden solo en el papel, sino que las tienes que llevar a práctica y después reflexionas y después vuelves a llevarla a la práctica y mejoras, ¿no? Entonces, esa es una forma de estudiar. Y también uno puede leer libros, en internet hay unos sitios muy buenos con información completa, y también una cosa muy bonita le llamamos visitas a hogares. Alguien quiere saber algo de un tema, una persona se prepara, el otro lo visita y así, digamos, ¿no? Y cada uno va estudiando algunos temas que le gustan más. Entonces hay múltiples caminos, pero creo que lo que hay que volver a destacar es que, digamos, los individuos no tenemos una voz autorizada frente a otro individuo. Solo podemos ofrecer humildemente nuestra comprensión de lo que esos escritos dicen, ¿no? Y la voz autorizada viene de Baha'u'lláh y la estructura, digamos, administrativa que él claramente dejó a cargo. Entonces ahí hay unas fuentes de autoridad que reconocemos, pero no, como individuos no imponemos nuestro entendimiento a otro. O sea, como que es como un círculo, digamos. O sea, todos están en el mismo nivel y todos pueden compartir la palabra y ir aprendiendo y nutriéndose de lo del otro, ¿no? Una cosa así. Sí. Y ahora que lo nombraste esto del instituto que nació en Colombia, eso, o sea, es parte de la fe obviamente, pero es algo que lo creó un grupo de Bahá'í en Colombia, una cosa así. Claro, es un sistema para el estudio, ¿no? Okay. Pero es más, es un sistema para el desarrollo de la capacidad al servicio de la humanidad, ¿no? Entonces, si bien habían algunos individuos, también habían algunas instituciones bajáis involucradas y reflexionando. Pero lo que quiero decir es que quizás de acá en 100 años, por ejemplo, encontremos otras formas, claro, ¿no?, de estudiar, pero lo que no cambia, lo que está en el centro, es la palabra sagrada, ¿no?, y cómo se va implementando. Claro. Entonces esa es una forma, pero no, por ejemplo, esa forma de acercarse a estudiar los escritos no quita que uno también tiene un estudio individual, también que haya otros libros, otras personas también investigando, ¿no? Entonces estamos invitados a responder en forma individual a esa responsabilidad que uno tiene de conocer los escritos de Baha'u'lláh. Claro, es como ir formando cada uno su propia relación con las enseñanzas, digamos, para poder llegar mejor a ellas, porque cada cual tiene distintas formas de ir aprendiendo y de ir nutriéndose de la información. Después, esto que también ya lo nombramos un montón, que es esto de la apertura a las otras religiones, ¿no? Incluso hasta cuando hay reuniones de oración o de lecturas de los libros, yo no era Bahá'í, ni siquiera lo conocía y fui invitada a poder participar de eso, no era una condición de, solo los Bahá'í. Y me gustaría saber cómo ven ustedes la importancia de este diálogo interreligioso, ¿no?, entre diferentes fes y diferentes religiones. ¿Por qué es tan importante para los Bahá'í esto? Sí, bueno, lo que yo podría decir es que
veamos, para la fe Bahá'í existe una religión que es este diálogo de Dios con la humanidad, una forma de verlo, ¿no? Entonces, cuando uno estudia el judaísmo, estudia el cristianismo, el islam, cuando está estudiando los escritos sagrados, está estudiando la voz de Dios para esa época. Entonces, nosotros tenemos profundo respeto y amor por los mensajeros y por sus comunidades, sus enseñanzas, ¿no? Y desde el inicio, la comunidad Bahá'í ha sido muy activa en todos los esfuerzos de diálogo interreligioso, porque también como cuando al inicio de la conversación hay una redefinición de la religión. O sea, la religión no puede ser superstición, la religión no puede ser causa de conflicto, la religión no puede sustentar la violencia. Eso no es religión, eso es imaginaciones de los seres humanos que en nombre de la religión quieren decir algo, ¿no? Y oprimen a la mujer o digamos, o cualquier otra acción no noble, ¿no? Entonces, pero la verdadera religión es una fuerza de progreso social. O sea, la religión conectada con el Creador, con las enseñanzas, ha revitalizado sociedades, ¿no? Y dentro de los grandes movimientos religiosos actuales hay grupos cristianos, grupos musulmanes, grupos judíos, budistas, que están preocupados por las urgentes amenazas a la vida humana, ¿no? Entonces no podemos cerrar los ojos a la condición, a la inestabilidad política, a la guerra, a la desigualdad económica profunda que condena a billones de seres humanos a la pobreza, a los desafíos ecológicos. Todos esos son problemas que la humanidad está enfrentando y que le está haciendo tomar conciencia de que somos una sola humanidad y que juntos es que vamos a poder resolverlos. Y el Creador, Dios, tiene algo que decir al respecto. Tenemos algo que aprender. Entonces, los Bahá'í participan muy activamente en diferentes, incluso acá en Argentina también hay la mesa de diálogo interreligiosa, que los Bahá'ís participan. Hay una comunidad en Rosario que participa en muchas de esas oportunidades, que tienen una dimensión de orar juntos, porque tenemos que apelar a la fuerza de lo espiritual, y algunas acciones de servicio, ¿no? Porque, digamos, los desafíos que enfrenta la humanidad, nosotros creemos que la enseñanza de Bahá'u'lláh tiene mucho que decir, pero es un llamado a todos, aquellos que nos consideramos Bahá'ís y a otras personas y comunidades afines que queremos trabajar juntos. O sea, hay mucho por hacer, el tiempo es corto, en el sentido de que década tras década la cosa empeora. Tenemos una esperanza total de que vamos a poder llegar a esa civilización global, próspera, justa y unida, pero el camino depende de la voluntad, ¿no? De las sociedades, de las naciones, de los gobernantes, del pueblo, ¿no? Vamos a ir eligiendo ese camino. Va a ser un poco más corto, un poco más largo, más o menos sufrimiento. Entonces somos una esperanza profunda, pero también una mirada real a lo que está pasando en este momento, ¿no? Sí, aparte, bueno, todo el tiempo no pasa, pero como que a veces se experimenta tanto esa desunión de las personas que lo vemos, o sea, pones las noticias y es como que lo estás viendo. Y a mí, por lo menos, últimamente me acuerdo cuando estaba en Washington y justo cuando conocí la fe, que fueron las elecciones en Argentina, y más allá de todo lo político, como que había tanta desigualdad y tanto enfrentamiento entre un bando y otro, que fue cuando dije, bueno, para mí todo, viste, pasa por algo y es como que todo tiene que pasar por algún motivo, y fue como muy loco porque yo estaba conociendo la fe que hablaba de esto de la unidad, y a la vez viendo la realidad del país, que no es en todos, ¿no? Pero socialmente se veía como esa separación, y fue como que me di cuenta y dije, claro, qué locura, o sea, lo que más se necesita es tirar para este lado de la unidad, porque si no nos polarizamos para el otro lado. Y bueno, nada, con guerras que siguen sucediendo y todo, como que es lo mismo, y al final muchas veces pasa esto, como por un pensamiento distinto se generan estas guerras, por ejemplo. Y este mensaje de unidad es realmente algo que puede cambiar al mundo entero, porque es ni siquiera darle la razón al otro, sino como entender que el otro tiene un pensamiento distinto y nada más, pero que, como dijiste vos, somos una misma especie, una misma unidad, y solo avanzamos si vamos juntos y nadie se queda atrás.
es un cambio global. O sea, el trabajo que vos estás haciendo en Argentina, el trabajo que Mary está haciendo en Washington, el trabajo que otras personas están haciendo en Israel, o sea, como que cada cual está en su realidad, en su mundo, pero a la vez están conectados a través del servicio, de las acciones y de compartir las enseñanzas. Eso está bueno porque es un cambio global. Y bueno, ahora que estamos hablando un poco del mundo, ¿cómo creen que la fe puede hacer para hacer del mundo en el que estamos viviendo un mundo mejor? Primero quería decir que ese es el propósito fundamental de la fe Bahá'í, es trabajar por los Bahá'ís y otras personas afines en lo que nosotros sentimos que es esta fase de transición que estamos viviendo, en la cual es una transición histórica, ¿no? Hay dos procesos en marcha, un proceso de desintegración que es doloroso, es dañino, pero también está, derribando murallas que por miles de años separaban a las personas. Entonces hay un proceso de desintegración de cual no necesita ninguna ayuda, opera por sí mismo, y hay un proceso de integración, que son todas estas personas de buena voluntad que están diciendo, bueno, si uno quiere construir una sociedad que sea próspera material y espiritualmente, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué economía? ¿Qué arreglos sociales? ¿Qué arreglos institucionales? Con ese grupo de personas queremos colaborar, y pensamos que Dios también hizo conocer su mensaje para ponerlo en práctica, ¿no? Y este es un proceso que va a ser varias décadas y siglos, no es algo inmediato, ¿no? Entonces, en ese contexto, los Bahá'ís trabajan primero dentro de la comunidad Bahá'í, tienen con aquellas personas que quieran conocer las enseñanzas de Baha'u'lláh, compartimos y hay una serie de actividades, ¿no? También, una vez que la comunidad ya es un poco más grande, tenemos otra área que llamamos de acción social, que es pensar en la prosperidad material y espiritual. O sea, la fe religiosa tiene que expresarse también en el bienestar material de las personas. Tenemos que encontrar, y no quiere decir que estamos buscando la riqueza, sino que cómo son organizaciones materiales justas, ¿no? Y también, digamos, en el trabajo por el mejoramiento del mundo, la comunidad Bahá'í tiene 3 áreas, ¿no? Una primera área que es las actividades de la propia comunidad Bahá'í para su vida espiritual, su vida comunitaria. Todos aquellos que se declaran Bahá'í tenemos formas de organizarnos, de trabajar, ¿no? Pero una vez que en una comunidad, o desde el principio, hay un suficiente número de personas, otra dimensión en la cual también se trabaja mucho es lo que se llama acción social, que es pensar en el bienestar y la prosperidad material y espiritual, ambas, ¿no? Entonces también hay iniciativas, por ejemplo, en las comunidades rurales una de las primeras preocupaciones es una escuela. Cuando no llega a la escuela, hay muchas escuelas comunitarias promovidas por los Bahá'ís, abiertas a todo el mundo, ¿no? Y la tercera dimensión es participar en algunos espacios donde se está pensando en las ideas que generan las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo quería rescatar algo que tú mencionaste, pensando un poco en la situación en Argentina, que es común a otros países de Latinoamérica, que es una gran polarización ideológica, política, ¿no? Que está basada mucho en esta idea, una idea fuerte que es nosotros contra ellos, nosotros versus ellos, ¿no? Que ha animado a la humanidad por miles de años. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el otro? ¿No? Y una idea que trae Baha'u'lláh es que esta época de la humanidad es la época donde no hay un otro, donde somos una sola humanidad. Y eso, que parece sencillo, parece un eslogan, parece un mensaje positivo, en realidad tiene profundas implicancias a nivel de las teorías sociales, de cómo se hace una política pública en la cual, por ejemplo, el nosotros es beneficiado. Nosotros somos todos, no tenemos un enemigo que hay que aplastar, que hay que dominar, que hay que oprimir. Somos todos los niños de Argentina. Como todos los niños de Argentina acceden al derecho a la educación, como todos los pueblos acceden al conocimiento, generan conocimiento, ¿no? Entonces esa área también es un área que mucha gente que está pensando en las ideas que están a la base, ¿no? De las políticas públicas, de la organización social, y ahí también nos gusta participar. Entonces son esos 3 espacios en los cuales, de acuerdo a las capacidades, digamos, a la cantidad de personas, porque todavía es una comunidad pequeña, y a las redes que se generan con otras personas, está el área de diálogo interreligioso, ¿no? Entonces, quizás así en breve es
de las enseñanzas espirituales al servicio y luego reflexionar con otros colectivamente, bueno, cómo podemos ser más estratégicos, servir mejor, cuáles son las prioridades. Que me gustó esto que dijiste de cómo trabajar las dos, o sea, la riqueza tanto del espíritu como de lo material, porque es un poco eso, ¿no? Hay una frase que dice como somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y me parece que es un poco por ahí, como que las dos cosas tienen que ser trabajadas, no dejar de lado. O sea, siempre primero obviamente como el espíritu, ¿no? Porque es lo que nos mantiene acá con vida, pero no dejar de lado ni uno ni el otro, sino poder mejorar y seguir trabajando la relación con nosotros mismos y con el resto de las personas a ambos niveles. Y esto que decís de me gustó también lo de pasa mucho eso como de las sociedades de ver como, bueno, el enemigo está afuera, ¿no? ¿Viste? Como de esa competencia y ese siempre estar como un poco a la defensiva, que es estar cerrados, ¿no? Y que cuando empezás a experimentar la vida con apertura y con disponibilidades, como que todo cambia y podés empezar a ver qué es lo que hay del otro lado y sin tanto condicionamiento y prejuicios que te nublen, porque aparte que con tantos prejuicios de que el otro está mal y el otro es el enemigo, nos terminamos perdiendo un montón de cosas de la vida. Y esto de no hay un otro, ¿no? Somos todo lo mismo, que me parece muy fundamental no solo para el desarrollo de las sociedades, sino también para uno mismo, porque empezás como hay muchas personas que a veces les es más fácil quizá tratar bien a los demás y se tratan mal a ellos mismos, pero si te das cuenta de que en realidad somos todos iguales, empezás a cambiar tu vínculo con vos mismo, o viceversa, gente que le trata mal a los demás, entonces si ves al otro como si fuera parte de lo mismo que vos, empezás a tratar al otro como mejor. Entonces creo que es eso, como vernos así como una unidad, cambia todo a nivel social, pero también a nivel personal. Y después, nada, como contando un poco esto de mi experiencia con la fe, que me acuerdo esto que ya les dije, que cuando fui a la primera lectura me llamó mucho la atención como lo bien recibida. Al principio, cuando voy a ser totalmente sincera, como no conocía la fe, yo empecé a googlear porque dije, me estaré metiendo en algo raro, será una secta, un culto. Y bueno, empecé a leer y fui y pensé como que iba a ser eso, como tan acostumbrada a más como tenés que unirte a mi religión porque yo tengo la verdad. Fue sentarme y que lo primero que me pregunten fue, bueno, ¿vos qué pensás? ¿Qué es lo en qué crees? ¿Que tenés alguna relación con Dios? O sea, y para mí fue muy amoroso esa mirada y ese espacio y poder abrirme a contar lo que yo creía de Dios, de la vida, y que me acepten lo que yo pensaba y no me quieran como cambiar el pensamiento. Lo sentí como eso, muy, muy amable. Y también el haber pasado un mes en Washington y haber estado inmersa, porque todas las personas que conocí fue a través de la fe, y algo que le dije a Mary el día que la visité en su casa, que fue la primera vez en mi vida que conocí un grupo de personas, de mujeres, porque eran todas mujeres que no estaban hablando mal de otra persona, que no estaban criticando, que cuando alguna de las del grupo no estaba, se decían cosas lindas en vez de quizá decir algo malo o algún chisme o lo que sea. Y lo que me llamó la atención fue eso, como que practican lo que predican, ¿no? Como, bueno, esto de las buenas acciones, la unidad, el amor, es algo que no es solamente en la palabra, que realmente lo están viviendo.
Y para mí eso fue como muy transformador por esto de decir, wow, se puede vivir de otra forma y tener otro tipo de relaciones con el resto de las personas. Y me gustaría preguntarle, bueno, ¿por qué creen que pasa esto en la fe? Porque hay un montón de religiones que tienen así como estas directrices bueno, somos todos hermanos, pero después capaz lo ves y hablas con las personas y no lo viven tanto en su vida como sí lo vi por lo menos en la comunidad Bahá'í. ¿Por qué creen que están todos como tan comprometidos por la religión Bahá'í? Bueno, primero, gracias Nati, de verdad que qué linda experiencia que tuviste. Es muy lindo escuchar, ¿no?, cómo se siente cuando uno se acerca. Yo me gustaría decir que realmente las comunidades bahá'ís en todo el mundo están en un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo a poner en práctica, no solo a nivel individual, sino en la vida de la comunidad, diferentes principios, enseñanzas espirituales, ¿no? Y hay un esfuerzo sistemático y consciente. Por ejemplo, esa serie de libros que tú mencionaste que habías estudiado, hay una sección, por ejemplo, sobre la murmuración, ¿no?, que es hablar mal de los ausentes. Y dice, la murmuración apaga la luz del corazón y extingue la vida del alma. Y después hay unos ejercicios de reflexión y pensamos qué daño hace el chisme, cómo divide, separa, cómo genera hipocresía, ¿no? Entonces ya todos hemos estudiado eso, y entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo todos juntos. Y además, principalmente ese ejemplo que tú pusiste es porque atenta contra la unidad. O sea, cuando el chisme circula en el barrio, en la familia, los corazones se empiezan a alejar unos de otros y empiezas a concentrarte en lo negativo del otro, ¿no? Entonces afecta ese principio fundamental que es la unidad. Entonces, bueno, hay un esfuerzo sistemático a nivel comunitario y son décadas de estar trabajando, tratando de expresar, ¿no?, esos principios, y todavía hay muchísimo por seguir trabajando, ¿no? Las comunidades bahá'ís están haciendo su mejor esfuerzo, pero en todos lados también heredamos, ¿no?, de la cultura donde estamos algún prejuicio, alguna idea, alguna forma que hay que, vez tras vez, a través del estudio de esas enseñanzas, la comunidad tiene que liberarse de eso, ¿no?, las diferentes prácticas comunitarias. Pero quizás la otra pregunta que tú haces es ¿por qué? Y ahí yo lo que puedo decir es que cuando llega el mensajero de Dios en este momento de la humanidad, llega con toda su fuerza. Y lo hemos visto, por ejemplo, si lo que conocemos acá en esta zona es la historia de Jesucristo, ¿no? Él llegó, inspiró a 12 pescadores, gente que no tenía mucha educación, que no era gente notable en la sociedad, era gente muy humilde. Él mismo era hijo del carpintero, vino con la fuerza divina y unos 600 años después los reyes se ponían la corona en nombre de Jesús, o sea, reconocían a Jesús por sobre su dominio terrenal, ¿no? Pero todas las religiones también pasan por esta como una época de primavera y luego de invierno, no por la religión, sino porque los seres humanos empezamos a agregar mucho, y le agregamos esta idea, le agregamos otra, y le agregamos y oscurecemos esa luz, ¿no?, por nuestras imperfecciones, ¿no? Entonces todas las religiones tienen esa dinámica. Entonces la fe Bahá'í tiene 200 años, entonces está sintiendo toda la fuerza del mensaje de su creador, y todavía es una semilla, ¿no? Si uno estudia el Islam, tú puedes ver que apareció Muhammad y en unos 400 años la gente estaba descubriendo aritmética, álgebra, los científicos islámicos estaban creando nuevas formas de arquitectura, ¿no? Entonces nosotros visualizamos que algo similar va a ocurrir. En estos siglos es la generación de civilización global como nunca la hemos visto. Ahora somos creo que 9 billones. Vamos a encontrar formas de vivir juntos, asegurando la prosperidad material y espiritual de cada miembro, ¿no?, de la humanidad. Claro, no lo había pensado antes. La fe es como muy nueva comparada a otras religiones, y como vos decís, siento como que quizás las otras religiones fueron un poco tocadas por el hombre, de ir como tratando de explicarlas y eso, y fue como que quizá también lo que llevó a que un poco la energía primaria se empieza a disipar un poco. Y ¿hay algún gran objetivo que la fe quiera lograr? Imagino que, bueno, esto de la unidad mundial, ¿hay alguna otra cosa también? ¿O el foco está puesto en eso, como en la unidad para vivir mejor espiritual y materialmente?
Sí, yo quería, me había buscado cuando Sí. pensé en esa idea, había buscado una frasecita que me gusta mucho. Baha'u'lláh dice: el propósito por el cual los mortales han llegado de la nada absoluta al dominio del ser es que trabajen por la mejora del mundo y convivan en concordia y armonía. Entonces, yo creo que esa es la idea principal, ¿no? Estamos trabajando por el surgimiento de una civilización global que sea justa, que sea pacífica y que permita. Y estamos trabajando por la mejora del mundo, ¿no? Y en términos digamos, de las personas que tienen familiaridad con el mundo religioso, todas las grandes religiones del mundo prometen la llegada de un momento de cumplimiento de las profecías. Entonces, en el cristianismo se ora, ¿no? Con el Padre Nuestro: venga el reino de Dios en la tierra. Hay un momento, ¿no? Y también en el Islam y en el judaísmo, ¿no? Nosotros creemos que ese reino de Dios en la tierra es la transformación de las condiciones materiales y sociales de este mundo material para que refleje más plenamente la perfección del mundo espiritual. Y es un trabajo que Dios nos ha dado y que tenemos que hacer, y para eso nos da su guía, ¿no? Entonces eso es como en términos místicos, ¿no? Proféticos quizás. Y en términos sociales es estar dentro de... Incluso las personas que pueden sentirse que son ateos pueden ver que es necesario reformar las sociedades profundamente, porque recursos, alimento para los 9 billones de habitantes hay. El problema es cómo se está distribuyendo, cómo nos organizamos, ¿no? La posibilidad de establecer la paz y de eliminar las guerras, las armas nucleares está dentro de las posibilidades reales, pero requiere acuerdos, requiere leyes, requiere encuentros, requiere una forma, ¿no?, de organizarnos supranacional, ¿no?, por sobre las naciones que permita organizar. Entonces, sí, estamos como comprometidos con ese proceso de transformación social que para nosotros está inspirado por el deseo de Dios de ver a esta humanidad viviendo en concordia y armonía. Qué lindo, me encantó eso, y la frase que trajiste, como que resume un poco todo, y me gustó esto de incluso las personas ateas también pueden, o sea, pueden contribuir a mejorar la sociedad, no si bien obviamente que lo espiritual está presente, nada, es el trabajar juntos para construir una sociedad mejor, uno de los focos. Entonces, en ese sentido no importa en quién crea, sino lo que uno hace para seguir avanzando como sociedad. Eso me parece que está muy bueno, y este compromiso que tienen de que sea algo, como vos dijiste, mundial a nivel también político, ¿no? Porque hay cosas que una persona, por ejemplo, yo hay cosas que no puedo cambiar, como las armas nucleares, pero bueno, sí se puede si escalamos a otros niveles y vamos llevando como esa conciencia a otros niveles que lo necesitan. También algo como que habías dicho antes, esto de que es un proceso y que también siento como que trae un poco de sufrimiento el hecho de decir, bueno, esto que estamos viviendo lo tenemos que dejar atrás, ¿no? Es como que quizás no nos está sirviendo, pero a veces cuesta dar ese paso, ¿viste? Como por más de que te haga mal, salir de ese lugar sigue siendo doloroso, porque es como estar en una zona de confort y bueno, a veces como saliendo de esos lugares en los que estamos, por más de que dé miedo o que nos duela dejar como lo conocido, es para ir a un lugar mejor como sociedad. Así que gracias por traer eso, porque me gusta de que es el crecimiento espiritual y también es algo que a todos como personas vivientes en este planeta nos va a beneficiar también para poder tener una mejor calidad de vida y para, como vos dijiste, estamos en un mundo abundante y no debería haber desigualdad en tema de esto de tanta diferencia de riquezas, personas que no tienen comida. Entonces me parece como que es muy importante que las personas sepan que hay gente que están haciendo el trabajo y que se puede hacer el trabajo y se puede ayudar. Y ahí viene la otra pregunta, que es cómo las personas que están escuchando esto y que les interesó y que quieren saber más de la fe, pero también quieren
empezar a participar de lo que la fe propone, ¿cómo pueden hacer para saber más o aprender más? No sé si hay, bueno, vos nombraste que había una página web, están los libros, ¿cómo pueden acercarse a la fe? Sí, bueno, yo pregunté acá en Argentina. Sí. Aquí hay una página web que se llama argentina.org. Uh-huh. Y en esa página hay un poco de información introductoria, pero también hay un formulario donde uno pone su nombre, su correo electrónico y, por ejemplo, estoy interesado en conocer un poco más o quiero saber de esto o del otro y alguien les responde. Y si dicen de dónde son, en qué ciudad residen, si hay una comunidad bahá'í cerca, con el permiso de las personas se le contacta, ¿no? Entonces, la comunidad bahá'í es abierta, digamos, las actividades son abiertas, las personas están invitadas si quieren investigar, si quieren conocer, sí, hay algunas comunidades que son más numerosas y menos numerosas, todos estamos invitados. Si alguien vive cerca de Santiago de Chile, ahí está el templo de Bahá'í, sí, la Casa de Oración Continental, que es hermoso, es un hito arquitectónico, también están invitados a ir. Y bueno, en todos los lugares siempre van a encontrar alguna comunidad Bahá'í. Entonces, estamos todos invitados a investigar y también a seguir pensando en qué tipo de acciones, digamos, son de beneficio para nuestro barrio, para nuestra comunidad, para nuestra familia. Y si el día de mañana alguien quiere acceder, por ejemplo, a los libros para estudiar, o también sé que hacen muchas grupos de aprendizaje, no sé bien cómo decirlo, a través de Zoom, que también se juntan a estudiar, eso ya sería como ya contactando a alguien que esté metido en la comunidad, una cosa así, ¿no? Claro, o sea, si por ejemplo, esos que tú participaste, que le llamamos libro 1 o libro 2, que son una serie de 14 libros con diferentes temas, se llaman círculos de estudio, entonces alguien puede decir, estoy interesado. El primer libro, el libro 1 que tú hiciste, es 30 horas, unas 15 reuniones. Entonces, si lo quieren hacer, si no hay ninguna comunidad cerca, porque presencial es bien bonito, porque además digamos, el estudio tiene una dimensión de arte y también una dimensión de servicio, ¿no? Pero durante la pandemia aprendimos a hacerlo en línea también. Entonces, si no hay ninguna comunidad cerca, también hay varias oportunidades o reuniones en línea. Entonces, también la gente puede expresar su preferencia. A veces algunas personas por temas de salud u otros no pueden salir de su casa, entonces mandan una notita de qué forma preferirían que se les acerque, ¿no? Y en internet también hay información en muchos idiomas, bahá'í.org, uno puede encontrar la página de la comunidad mundial y bueno, y de ahí lo mandan a varios espacios, ¿no? Ahora está todo online. Muy cerca. Sí, las oraciones también. Yo a veces que quiero leer alguna en la web también están y están en un montón de idiomas, que eso está bueno para ir familiarizándose también un poco. Y te pregunto a vos que estás en Argentina y que la mayoría de la gente que me escucha es de Argentina, ¿vos sos parte de algún grupo de Bahá'í en Argentina? Sí, yo volví a Argentina después, antes vivía en Lanús, en Buenos Aires, pero ahorita vivo en Resistencia, entonces vivimos estamos entre Resistencia y Barranqueras, y por ejemplo, en nuestro hogar tenemos un grupo prejuvenil, que es una actividad de servicio hermosa para jóvenes bahá'ís y no bahá'ís o amigos de la fe, entre 11 y 15 años, y estamos haciendo un libro 1 con las mamás de esos grupos prejuveniles, pero digamos, hay otros amigos que tienen otras actividades. Entonces yo pertenezco a la comunidad bahá'í de Resistencia, así para decirlo corta. Pero sí conocemos, ¿no? Los amigos de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires. O sea que hay en varias partes del país, en todas las provincias hay siempre algún que otro grupo. Sí. Qué bueno eso. Bueno, buenísimo. Entonces para quienes quieran saber más, pueden ahí ir viendo las páginas estas que vos dejaste y ponerse en contacto si es que quieren también seguir aprendiendo un poco más. No sé si hay algo que Zainab, alguna de las dos, quiera sumar que les quedó para decir. Estamos muy felices de tener esta oportunidad de compartir las enseñanzas bahá'ís y siempre queda la invitación a ti, Natalia, a volver a Washington, porque los amigos que hiciste te queremos mucho y queremos que vuelvas. Gracias. Sí, la verdad que para mí fue
muy, muy lindo y los tengo siempre en mis pensamientos porque fue algo que no me esperaba para nada cuando viajé a Washington. Y bueno, nada, me emociona mucho porque me encantó haberlos conocido y haber estado presentes en, como digo, estos lindos vínculos que tienen. Así que eso para mí fue un honor. Así que gracias. Sí, esperamos. Bueno, la última pregunta, que es lo que siempre les hago a todos los invitados y es como un poco más personal. Mi podcast se llama El fuego que llevo dentro y siempre es preguntarles cuál piensan ustedes que es ese fuego que llevan adentro, eso que los enciende, que sienten que aportan al mundo, que eso que traen para compartir a la vida, para compartirnos a todos. Muchas gracias, muy, muy linda pregunta, ¿sí? Cuando uno se sienta a pensar el fuego. Yo quería compartir que en este momento de mi vida lo que yo siento como un fuego ardiente, un deseo profundo, es encontrar las formas de servir a las comunidades indígenas aquí en Argentina. Como te contaba, mi mamá es del pueblo Wichí, que antes se conocía como Mataco, y ella, cuando encontró la fe Bahá'í, escuchó una promesa del hijo de Bahá'u'lláh, que se llama Abdul Bahá, que dice que los pueblos indígenas, si tienen educación, iluminarán el mundo. Y la fe Bahá'í en los años 70 creció mucho, tuvo muchas personas interesadas, diferentes comunidades mapuche, Com, Otoba, Wichí, en todos lados, ¿no? Y estamos todavía pensando en formas de cómo expresar en estas comunidades estos principios, ¿no? De prosperidad material y espiritual. Y las comunidades indígenas tienen un gran acervo, ¿no? de sensibilidades espirituales, de conocimientos, ¿no? Y han sufrido una discriminación profunda, histórica, en nuestro país, acá en Argentina y toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida tengo mis primas que también son wichí, que están viviendo acá cerca, y nos inspira mucho seguir pensando, ¿no? En forma cómo llevar adelante estos esfuerzos dentro de la comunidad Bahá'í y de forma más amplia a la sociedad, conectándonos con una nueva generación, ¿no? de jóvenes indígenas que han podido acceder un poco a la educación y pensar, ¿no? Cuál es la contribución de los pueblos indígenas a esta sociedad global emergente. Y eso sí, estoy muy apasionada, estoy muy agradecida que mi esposo y mi hijo me apoyan en este emprendimiento y que hemos vuelto a vivir acá en Argentina después de 25 años. Gracias no solo por tu respuesta, sino también por ese trabajo que estás haciendo, porque me parece muy importante, creo, esto que decís de la conexión de los pueblos originarios con su parte espiritual es súper importante y es como algo que lo llevan adentro de ellos, ¿no? Y tienen tanto conocimiento para compartir que está buenísimo que los escuchemos y que también puedan y tengan el lugar para alzar la voz y poder compartir el mensaje que ellos tienen. Y es algo que también, ahora que lo nombrás, me pasó cuando estaba en Washington, que conocí a muchas personas de la fe Bahá'í que eran también que tenían familiares de pueblos originarios americanos. Y el mismo compromiso que tenés vos también de compartir y volver a traer el mensaje que ellos tienen y básicamente hacerlos parte de la sociedad y del país de los cuales son originarios, que nada, eso me parece muy importante y así que agradecerte por ese trabajo. La verdad que es muy lindo que lo estés haciendo. ¿Vos, Mary? Lo que a mí me apasiona realmente es la educación espiritual, pues material también, pero lo espiritual es tan importante de los niños y de los prejóvenes. Hay un libro en esta serie de libros que se llama el Instituto Ruji, que se concentra en el valor de cada niño, ¿no? Dice que considerar al hombre como una rica en gemas de valor inestimable. Entonces, estas gemas como el amor, la veracidad, la honestidad, se puede hacer revelar, ¿no? A través del poder de la palabra de Dios, la reflexión, y en el caso de niños con juegos, coloreando, historias. Entonces, este proceso
me apasiona mucho. Entonces, aquí en mi pequeño pueblo, estoy también concentrándome en un barrio y cada semana, en el verano, tenemos clases para los niños y a ellos les encanta. Y como también a través del año trabajamos con los prejóvenes, que es otra etapa. Y es tan maravilloso ver a sus capacidades desenvolviéndose, ¿no? Y ellos pensando en proyectos de servicios que pueden hacer y viendo cómo enfrentar las situaciones en la aula y en sus propias vidas y desarrollar esos mismos valores, ¿no? De amor, de paciencia, entender la justicia y empezar a ser protagonistas en ese proceso de crear un mundo mejor, un mundo unida. Qué lindo, gracias también por compartir y también gracias por tu trabajo, porque esto de los niños y los adolescentes son edades que son tan vulnerables y que necesitan de tanto apoyo y escucha. Creo que es muy fundamental eso, que haya alguien que puedan acompañarlos y en su crecimiento y guiarlos a que puedan encontrarse a ellos mismos y poder también trabajar para generar un mundo mejor y tomar decisiones desde su propio ser. Así que nada, me encantó también tu respuesta, gracias. Creo que les pregunté todo lo que se me había ocurrido preguntarles, que sé que eran un montón de preguntas, pero bueno, me pasaba esto de decir, quiero compartir esto, quiero que más personas sepan y bueno, poder seguir expandiendo un poco la voz de ambas y las enseñanzas de la fe, por esto, por haberlo vivenciado y haberlo sentido tan amoroso y tan lindo y una contribución tan grande al mundo. Quería compartirlo y que pueda llegar a más personas, así que gracias a las dos por estar acá. Gracias, Mary, también por traerla a Zainab, que bueno, no te conocía más que ahora, pero bueno, un placer haberte tenido y que te hayas sumado a eso, porque nada, también no me conocías a mí, así que hayas dicho sí me sumo, esto te lo súper agradezco. Gracias a las dos por haber compartido sus experiencias y sus palabras y por estar trabajando para contribuirnos a todos, a todas las personas. Gracias a ti, Nati, por este espacio y por las preguntas, ¿no? Que nos ayudan a conversar. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Si la magia de internet nos conectó, déjame decirte que no es casualidad. Sigamos conectando en Instagram. Me encontrás como @lematmarket. Después de escuchar este capítulo, ¿sentiste un chispazo adentro? Suscríbete. Hay mucho más contenido que te puede interesar. Podés puntuar este podcast y contarme qué te pareció el capítulo. También podés suscribirte al newsletter del podcast para recibir cartas virtuales de inspiración y reflexiones. Si te suscribís ahora, vas a recibir de regalo el ebook Guía Práctica para Manifestar tu Vida, donde te voy a compartir algunos truquitos que fui aprendiendo para manifestar los deseos que llevas dentro. Te dejo todos los links en las notas del episodio. El fuego que llevo dentro es parte del mundo de Lemat Market, una tienda mágica donde vas a poder encontrar objetos de decoración y papelería que brillan y que te hacen brillar. Sí, literalmente brillan, porque están hechos en colores metalizados. Además, vas a poder realizar sesiones de lectura de carta natal y diseño humano con Vero, la bruja de la casa. Te invito a que descubras nuestros productos para hacer tangibles la luz que llevas dentro. Visítanos en lematmarket.com. Si disfrutas el contenido y querés colaborar con el proyecto, podés comprarnos un cafecito en cafecito.app/lematmarket. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar. Te espero en los siguientes episodios del podcast. Yo soy Nati Fernández y esto fue El fuego que llevo dentro. El mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Baja Aula.